Bueno, eh, en este momento estoy grabando desde noche, después de esta lluvia torrencial que hubo. Eh, Vamos a hablar de enfermedad de la coagulación. Yo soy el doctor Altobelli Ricardo, soy JTP de la Cátedra de Clínica y Patología Médica 1 y 2 de la UNSA. Bueno, como este tema es muy largo, lo he dividido en dos charlas. En la primera charla vamos a hablar de la generalidad de la coagulación, la hemostasia normal, la hemostasia primaria. Vamos a presentar un caso de púrpura vascular y dos casos de púrpuras plaquetopénicas. Y en la segunda charla vamos a completar con enfermedades, con trastornos de coagulación, presentando un caso clínico y después vamos a hablar de trombofilias. Bueno, repasemos un poco lo que es el mecanismo normal de la coagulación, o lo que podríamos llamar hemostasia normal, donde tenemos un sistema vascular, las plaquetas, el sistema de coagulación y un sistema de fibrinolisis. Todo esto constituye un balance hemostático. Acá hacemos un dibujito para hacer un reparso somero donde vemos que el proceso se origina cuando hay una agresión vascular que puede ser externa, como podría ser una herida, y podría ser interna, ante distintos fenómenos, que podría ser un accidente de placa en un infarto, una endotelitis en una sepsis, un estado protrombótico por distintos tipos de situaciones que ya podremos ver. Entonces se produce la lesión vascular y en un primer momento el vaso reacciona, por un lado produciendo un vasoespasmo por irritación nerviosa y a la vez por sustancias que libera, ya vamos a ver, el endotelio, que hacen que se produzca un vasoespasmo. Cuando el vaso expone su colágena a las plaquetas que andan circulando, estas en un primer momento se adhieren. Al adherirse, exponen receptores que tienen donde acumulan otras, o suman o reclutan otro número de plaquetas que a la vez también liberan sustancias vasoconstrictoras, como el tromboxano, exponen receptores para unirse a otras plaquetas, liberan sustancias y a la vez exponen receptores para unirse a algunos factores de coagulación que ya se empiezan a activar. Que en general los factores de coagulación son proenzimas que andan en la circulación en forma inactiva y ante distintas sustancias se van activando y cuya función es producir trombina, que es una sustancia que se produce a partir de la protrombina y lo que hace es estimular o desarmar el fibrinógeno, que vendría a ser como una proteína de alto peso que tiene fibras. Entonces lo que hace es como desglosar esas fibras y dar monómero de fibrina, que vendrían a ser como unas cuerdas, cuya finalidad es atarla a las plaquetas o darle cohesión al coágulo para terminar, como se ve acá, produciendo un tapón homogéneo o un coágulo. Ahora, una vez que este coágulo se estabilizó y se solucionó esta injuria a la pared vascular, después es necesario que se active un sistema para recanalizar el vaso y para que circule nuevamente la sangre, que es el sistema fibrinolítico, que está dado por sustancias que son liberadas por el endotelio fundamentalmente, algunas por las plaquetas, etc. Y lo que hacen es producir una sustancia que se llama a partir de plasminógeno, plasmina, y lo que hace es disolverlo a su coágulo para repermeabilizar el vaso. Entonces así someramente, y ya lo vamos a ir desglosando por parte, vemos cómo actúa el sistema hemostático. Entonces podríamos decir que el sistema o el balance hemostático está dado por un equilibrio.
donde intervienen todos estos elementos como he estado hablando, donde si se afecta alguno de ellos, puede ir o hacia la hemorragia o hacia la trombosis, como ya vamos a ver. Entonces, acá repasando, podemos decir que este primer elemento, digamos, en un primer momento hay una injuria vascular, se agregan las plaquetas, se adhieren, se agregan y empiezan a liberar sustancias, y esto produce lo que se llama el tapón blanco, y es la hemostasia primaria, pero a la vez ya se fue activando todas estas proenzimas que estaban inactivas en sangre, que son los factores de coagulación, las cuales, como les digo, son unas proenzimas, son proteínas, pero a la vez tienen un sistema que las regula para que no se produjera una coagulación excesiva, que son inhibidores de esta proteína o de este sistema. Entonces, en un primer momento tenemos la hemostasia primaria, tenemos la hemostasia secundaria que está dando por estos factores de coagulación, y después tenemos la fibrinolisis. Ahora vamos a hablar entonces de esta primera parte, de estos dos factores que intervienen. Los separamos con una finalidad didáctica, porque todo esto es una cosa que ocurre simultáneamente, y que es lo que constituye la hemostasia primaria, y esto es lo que vamos a desarrollar en esta primera clase. El endotelio hace años ya que se ve que no era meramente una tubería por donde circulaba la sangre cuyas células actuaban en forma pasiva. Se vio que el endotelio cumple un montón de funciones, libera sustancias, permite la migración de leucocitos, produce sustancias de reparación. Podríamos decir que en condiciones normales, cuando el vaso no está con injuria, ya sea externa o interna, todas las sustancias que libera el endotelio tienden a favorecer la circulación, a mantener un buen flujo de sangre. Entonces secreta una serie de sustancias como anticoagulantes, fibrinolíticas, inhibidores del crecimiento, sustancias vasodilatadoras. Ahora, ¿qué pasa cuando se produce una injuria? Entonces ocurre todo lo opuesto, porque el vaso tiende a defenderse, se produce una vasoconstricción para prevenir un sangrado, que es lo que teóricamente que interpreta. Cuando yo tengo una herida en un vaso, el vaso lo que hace, se vasocontrae, expone sustancias agregantes y una serie de cosas para producir un coágulo. El problema se genera cuando la lesión es interna, por distintos tipos de mecanismos, donde también se activan los factores de coagulación. Entonces, en esa circunstancia, tanto por injuria externa o externa, ocurre todo lo opuesto en el endotelio. Hay adhesión plaquetaria, se liberan sustancias procoagulantes, se liberan sustancias o se estimula el crecimiento de fibras para ir a reparar ese daño, migración, proliferación, vasoconstricción, etc. Entonces podemos ver que algunas sustancias que libera el endotelio, vasodilatadores, como el óxido nítrico y la prostaciclina, que ya lo hemos visto un poco en hipertensión pulmonar, porque son drogas que se usan ahí, y estas son sustancias vasodilatadoras, no así esta sustancia que es vasoconstrictora, por ejemplo, que actuaría cuando hay injuria vascular. Después tenemos otra sustancia, por ejemplo, la angiotensina 2, que ya la conocemos, que es también vasoconstrictora. Sustancia anticoagulante, como el sulfato de parán. Y después tenemos, por otro lado, factores que vamos viendo, factores conocidos ya por nosotros. El TPA, el activador de plasminógeno tisular, que se usa en la isquemia, en lo ACV isquémico. Cuando yo entro en tiempo de ventana, lo uso, y son sustancias fibrinolíticas, o la uroquinasa, o la estreptoquinasa, que ya lo hemos visto en el infarto. Sustancias que se usan. Y acá, como sustancia procoagulante que libera el endotelio, el factor tisular, el factor de von Willebrand. O sea que nosotros vemos todas las sustancias que libera el endotelio. Conociendo la función del endotelio, entonces vamos a definir lo que es una púrpura.
en sí una alteración de la coloración de piel y mucosa y que se produce por extravasación sanguínea. ¿Qué quiere decir? Que por algún problema vascular, plaquetario o de factor de coagulación sale sangre del vaso y aparece a nivel de piel y de mucosas. Y que de acuerdo al tamaño vamos a tener petequias menos de 2 milímetros o equimos y más de 2 o hematomas. La característica de las púrpuras plaquetopénicas y vasculares es que no son palpables. La diferencia con la púrpura de Joly-Nenot, que es palpable, pero ¿qué pasa en la púrpura de Joly-Nenot? Se me lastima el endotelio, el capilar, por una vasculitis. Entonces hay una inflamación del vaso y hay una extravasación sanguínea, pero con una inflamación del vaso, por eso una púrpura palpable. Habiendo dado esta introducción, vamos a estudiar estas patologías con algunos casos clínicos. Por ejemplo, ¿qué es esto? Y yo le diría, esto es la púrpura más frecuente en el anciano. Si ustedes tienen algún familiar, un abuelo, un tío, alguien de edad, fíjense en la piel, en la zona de roces. ¿Cómo se llama esto? Esto es una púrpura vascular y se llama púrpura senil. ¿Qué es lo que sucede acá? Es frecuente en los gerontes. ¿Y qué es lo que pasa? El geronte tiene disminución de elastina en la piel. Tiene entonces ese tejido conectivo que normalmente cuando nosotros lo apretamos vuelve por acción de la elastina. Este tejido lo protege a los vasos. Pero ¿qué pasa en el anciano? Hay disminución de esto. Entonces tiene más fragilidad vascular. Si a eso le agregamos, se ven zonas de roce, como le digo, como son hematomas van evolucionando, ¿no es cierto? Como evoluciona un hematoma, va cambiando de color a color amarillento, amarronado. Y se ve aumentado, ¿por qué? Porque muchas veces los gerontes toman aspirineta. ¿Por qué? Para prevención de enfermedad vascular. Y después ya vamos a ver cómo la aspirina actúa a nivel de las plaquetas para aumentar, digamos, o para disminuir la coagulación de la sangre. Ahí nos podemos explicar la incidencia de estas cosas. Los corticoides, ¿qué hacen? Producen atrofia dérmica. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Y bueno, si podemos le suspenderemos la aspirina. Pero tengamos en cuenta que estas son púrpuras vasculares que no causan daño, son en zona expuesta como dije, y bueno, ahí vamos a tener que valorar si justifica sacar la aspirineta o no. Esto es el ejemplo de una púrpura vascular. ¿Qué otro ejemplo tendríamos de púrpura vascular? La enfermedad de los navegantes, el escorbuto. ¿Qué pasaba? Si ustedes se recuerdan o han visto o han leído libros de los piratas, todo, cuando se embarcaban en los viajes, el gran problema tenían que cuando estaban muchos meses sin tocar tierra, hasta que descubrieron las propiedades, digamos, de los jugos de fruta y todo, a no comer cosas frescas, verduras, frutas, empezaban con escorbuto. ¿Y cómo se manifestaba? Manifestaba con epístasis. ¿Y qué hace el escorbuto? Produce una fragilidad a nivel vascular, el déficit de la vitamina C. Vamos a hablar ahora de las plaquetas. Ustedes saben que las plaquetas se producen en la médula ósea, aparte en la fragmentación de los megacariocitos, o sea que no son fragmentos de una célula. Su producción es estimulada por la trombopoyetina. Ustedes han visto que nosotros en la producción del glóbulo rojo tenemos la eritropoyetina. La trombopoyetina es un estimulante en la producción de plaquetas. ¿Quién la produce? El hígado. Ya vamos a ver que parte del tratamiento de una púrpura plaquetopenia, es con un análogo de la trombopoyetina. ¿Y qué utiliza también en su producción? Vitamina B12 y ácido fólico. Y hemos visto que en las anemias megaloblásticas tenemos pancitopenia, no solo anemia. Cuando yo tengo déficit de B12 y ácido fólico, tengo pancitopenia.
El valor normal está considerado entre 150 y 250.000. Un tercio se almacena en el vaso y ya van a ver que esto es importante. Y su vida media es 5 a 7 días. Envejecen y son destruidas por el sistema retículo endotelial del hígado y el vaso. Ahora fíjense, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba o cuando hice la residencia, yo me acuerdo que siempre decían, un paciente que tome aspirina tiene que suspenderle si va a ir a una cirugía menor. Aún una cirugía mayor, ni hablemos. ¿Cuánto tiempo? Y bueno, unos decían 3 días, 5 días. Yo no sabía por qué era eso. Otros días decían 7 días. Y lo que sucede es lo siguiente. La aspirina actúa bloqueando una enzima en la vía del ácido araquidónico que produce tromboxano, actúa sobre la ciclooxigenasa en forma irreversible, se une. Entonces, actúa uniéndose a la plaqueta, bloqueándola irreversiblemente. Entonces, el tiempo que yo tengo que hacer suspender la aspirineta ante cualquier tipo de cirugía es 7 días. ¿Qué es la vida media de la plaqueta? Con respecto a la plaqueta, nosotros hemos dicho que para dividirla en su función, la podemos dividir en que primero se adhiere, después se agrega y después libera sustancia. La plaqueta, acá le muestro un ejemplo de un montón de receptores que tiene. Porque una vez que la plaqueta se activó, estos receptores toman contacto con un montón de sustancias. Por ejemplo, este receptor se une con el colágeno, uniéndose y adhiriéndose con el factor de von Willebrand. Tengo receptores, por ejemplo, para el fibrinógeno, que ya vamos a ver más adelante, que el fibrinógeno sirve para unirme con otras plaquetas. Tengo receptor para el tromboxano. Tengo este tipo de receptor que ya vamos a ver, que actúa también. Después tengo al receptor de ADP, de trombina, y vamos a ver qué aplicación práctica tiene. Si yo actúo sobre este receptor, lo puedo hacer a través de qué sustancia: clopidogrel, ticlopidina, praxugrel. Y esto ya lo hemos visto nosotros. ¿Cuándo lo hemos visto? En infarto de miocardio. Cuando nosotros decíamos, ¿cómo era el tratamiento del infarto de miocardio? Yo tenía que frenar ese accidente de placa que se estaba produciendo. ¿Y qué le daba? Le daba clopidogrel, le daba aspirina, porque actúa sobre la vía del tromboxano. Y después hay una sustancia que son anticuerpos monoclonales que pueden actuar a este nivel, que a veces se usa en algunos tipos de angina inestable. Entonces, la plaqueta, una vez que ha sido activada, se une a través de este receptor con la colágena y también con acción del factor de von Willebrand, que lo que hace es darle adherencia a esa adhesión de la plaqueta para evitar que sea arrastrada con el flujo turbulento de la sangre. Y vamos a ver más adelante que el déficit de factor von Willebrand causa una enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand. Y después, una vez que la plaqueta se ha unido y se ha activado, empieza a liberar una serie de sustancias. Por ejemplo, sustancia vasoconstrictora. Ejemplo, el tromboxano. Entonces, yo cuando hablo de cuáles son los trastornos que puede haber a nivel plaquetario, yo puedo hablar de alteraciones en la función, teniendo en cuenta esos pasos que yo decía que eran la adhesividad, la liberación y la agresión, y después alteración en la cantidad de plaquetas, las trombocitopenias. Y que yo la puedo clasificar de acuerdo a la vía de producción por que haya un problema a nivel medular, menor producción en médula ósea, que haya un aumento del secuestro a nivel del vaso. Yo les comenté que el tercio de las plaquetas, hay un tercio de plaquetas que quedan almacenadas en el vaso, o que se me destruya. Y ya vamos a ver estas causas. Entonces, cuando yo hablo de alteración de la función plaquetaria, voy a hablar de 2 o 3 enfermedades más frecuentes.
Una de ellas es una alteración en la calidad de la plaqueta que se da en los renales crónicos, y otra cosa muy frecuente es cuando toman aspirineta. Entonces, ¿qué sucede? Inhiben la enzima plaquetaria la ciclooxigenasa y disminuyen la agregabilidad plaquetaria. Y en la enfermedad del Wolff-Willebrand hay un defecto cuantitativo o cualitativo. Entonces, este factor que es producido por el endotelio y de menor cantidad por la plaqueta, también actúa como proteína contraportadora del factor 8. Ya le voy a mostrar más o menos cómo es que actúa esta cosa, este factor. ¿Cómo se mide, digamos, la alteración en la calidad de la plaqueta con el tiempo de sangría? Que hay dos métodos, uno en el lóbulo de la oreja y otro en el dedo, y cuando se hace en el lóbulo de la oreja, se va viendo cuánto demora en producirse la coagulación, y el valor normal está entre 1 y 3 minutos. Entonces acá tenemos un dibujito donde vemos el factor de von Willebrand, cómo hace o actúa en un receptor de la plaqueta, que a la vez tiene otros receptores que se unen con el fibrinógeno para adherirse a otro tipo de plaquetas. Y cuando yo tengo déficit en los distintos tipos de receptores, tengo algunas enfermedades, como son la de von Willebrand, el síndrome de Bernard-Solier, la trombotemia de Glassman. Bueno, habiendo hablado un poco la generalidad y las alteraciones cualitativas de la plaqueta, vamos a presentar un caso clínico. Este es un caso clínico que me pasó, una chica jovencita, que la madre me la lleva para que le hiciera un certificado de aptitud física. Y era para jugar al hockey, porque a ella le gustaba jugar al hockey. La Nazarena tenía 16 años, tiene 16 años, y la madre ya le había hecho los análisis para facilitarme la cosa para que le firmara. Entonces ella no tenía ningún antecedente, no tomaba medicamento, no había tenido ninguna enfermedad. Y cuando me muestra el laboratorio, nos damos con esto. 4.300.000 glóbulos rojos, glóbulos blancos 6.300, hematocrito 39, plaquetas 50.000. Glucemia, creatinina y orina normal. Bien. ¿En qué pensamos entonces? La pregunta que siempre nos hacemos todos: ¿qué tiene la paciente? ¿Cómo le estudio? ¿Qué tratamiento le hago? Entonces, ¿qué tenía la paciente? O definamos, ella tenía una trombocitopenia. O sea, si nosotros dijimos que el valor de las plaquetas tiene que ser entre 150 y 450.000, y ella tenía menos de 150.000, tenía una plaquetopenia, o una trombocitopenia. Hay variaciones, como las pongo acá. Por ejemplo, en las mujeres adultas puede ser superior que en los hombres. Los jóvenes tienen un poco más que los adultos. Los negros o hispanos tienen un poco más de plaquetas. Y ojo, 2,5% de la población puede tener un recuento inferior a 150.000. Pero no 50.000. Y es muy importante, cuando yo tengo una trombocitopenia, no medir solamente el valor absoluto, sino la velocidad del descenso del número de las plaquetas. Entonces, en este caso que yo la conocía a la paciente, ya la había visto otras veces, y no tenía plaquetopenia ella. Pero cuando uno se da ante un tipo de situación, lo primero que tiene que hacer es decirle al familiar, a la madre o a la paciente si tiene un análisis previo. Entonces yo dije, a ver, ¿qué puede estar pasando acá? Y es lo que nosotros nos preguntamos. Entonces, desde el punto de vista de la fisiopatogenia, yo puedo clasificar las trombocitopenias de distintos puntos de vista. Si yo digo, a ver, fisiopatogénicamente, yo puedo decir, hay una disminución en la producción, hay un aumento del secuestro, o hay una destrucción acelerada. Vean, ¿cuándo voy a tener una disminución de la producción? Cuando yo tengo un tóxico directo sobre la médula. El alcohol produce freno medular. Y el ejemplo más típico son las quimioterapias. Cuando nosotros tenemos pacientes que le hacemos quimioterapia por distintas causas,
Una de las series que más se frenan son las series, los glóbulos, digamos la serie, lo que produce la médula. Porque el recambio celular, tanto en glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, es alto. Entonces la quimioterapia me frena muchas veces. Son las pancitopenias que tenemos, las neutropenias febriles, etc. ¿Cuándo voy a tener disminución de la producción? Una aplasia medular, una mielofibrosis, una mielopticia, una invasión de la médula por algo, o como ya les dije anteriormente, que no tenga yo sustrato para producirla, una anemia megaloblástica, déficit folato y B12. ¿Cuándo voy a tener un aumento de secuestro esplénico? Cuando tengo un vaso grande, un vaso enfermo. Entonces, que tenga plenomegalia congestiva, que tenga una hepatopatía con hipertensión portal o alguna enfermedad de depósito donde tengo, se depositan a nivel del vaso. O sea, son las causas que tengo hiperesplenismo. Que aparentemente, en el caso de esta chica, no había ninguna de estas causas. Entonces yo decía, me la estará destruyendo. Entonces, la destrucción puede ser por anticuerpo o que no sean por anticuerpo. Que no sea por anticuerpo. Y bueno, entonces nosotros pensemos cuándo se me va a destruir plaqueta, o cuando tengo una prótesis vascular, o cuando tengo una lesión a nivel del vaso, como puede ser una vasculitis, en la sepsis, en la CID, donde el virus, la toxina, la bacteria, me inflamó el vaso, me descargó una coagulación, la cual me está consumiendo las plaquetas. El síndrome urémico hemolítico de los chicos, o la púrpura trombocitopénica trombótica, el que llamo a ver un caso. O sea, acá yo tengo daño del vaso, tengo una injuria interna del vaso, y que me activa el sistema de coagulación y me consume las plaquetas. Pero que tampoco era el caso de ella. Ella vino así tranquila por un certificado de actitud. No tenía antecedentes de enfermedades de prótesis vasculares, no había sido operado el corazón, nada. Y en las inmunogénicas, acá es donde por eso había que preguntar si tomaba algo, porque ¿qué pasa si yo le doy un fármaco que se une a la plaqueta en forma antigénica o una partícula del fármaco, que después es reconocida como ajena al organismo y atacada por un anticuerpo? O infecciones víricas, que vengan, que se unan a la plaqueta y que el anticuerpo venga y la destruya, o que el anticuerpo vea algunas partículas antigénicas del virus que tenga y que coincidan con algunas partículas de la plaqueta, entonces me la destruye. Que tampoco era el caso, y fármacos tampoco. Entonces, lo que me quedaba pensar que fuera una púrpura trombocitopénica idiopática. Fíjense ustedes, si alguna vez tienen duda y no se acuerdan, las definiciones de las enfermedades son muy típicas. Y muchas veces la definición no la dice. Porque yo acá les dije púrpura trombótica trombocitopénica, y acá les dije púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Esto qué quiere decir? Púrpura hemos dicho que es extravasación sanguínea que me da una coloración en la piel, será petequia, etc. Idiopática, no conozco la causa. Pero acá yo también tengo manchas en la piel con disminución de las plaquetas trombocitopénicas, pero que también tengo trombos en la PTT. Ya vamos a ver dos casos. Entonces, volviendo, parecería que ella podía andar por acá, que fuera una disminución de las plaquetas por destrucción y probablemente por algún anticuerpo. Entonces, cuando yo hablo de púrpuras trombocitopénica inmunogénica, yo también las puedo clasificar, digo, por el mecanismo patogénico, por el agente desencadenante, por la duración de la enfermedad aguda crónica, el agente desencadenante infecciosa, drogas, autoanticuerpos. Púrpura trombocitopénica inmunogénicas, aguda. No parecía ser el caso de esta chica. ¿Dónde la veo? 90% de las púrpuras en niños, luego de un exantema viral o una infección respiratoria en vías aéreas. O sea que acá estoy viendo que el virus cumple un rol muy importante.
60% se recuperan en 4 semanas y el 90% en 3 a 6 meses. Infecciones, mononucleosis, citomegalo, toxoplasma, fase prodrómica de la hepatitis, HIV. ¿Y cuál es la causa? Son inmunocomplejos de antígenos víricos que se unen a receptores de las plaquetas o anticuerpos cruzados que reaccionan con un antígeno de la misma. Lo que hace rato le estaba comentando. Crónica. Más en adultos entre 24 años, púrpura trombótica inmunogénica estamos hablando, anticuerpos contra el antígeno de la glucoproteína de estos receptores. Y es un diagnóstico de exclusión cuando se descartaron las causas secundarias. Yo le dije que nosotros pensamos que nuestra paciente podía tener esto, porque todo el resto de causas no las tenía. ¿Cómo se pueden, otra forma de clasificar la trombocitopenia? O sea, ¿cómo puedo yo conocer a un paciente con una cómo puede ser la presentación clínica? Puede ser asintomática, que era el caso de Nazarena, asociado a otra enfermedad, o en un paciente hospitalizado agudamente enfermo. Porque va a ser distinto este caso, donde ella viene sin síntomas, a que un paciente tenga un cuadro de una sepsis, con una falla multiorgánica, y que en esa sepsis y por el freno medular que se da por las toxinas y todo, yo tenga pancitopenia, con plaquetopenia, neutropenia, etc. Lo que le quiero decir es que cuando aparece una trombocitopenia en un paciente hospitalizado, es mucho más grave que en un caso de asintomática. Y puede ser que se presente asociada a una enfermedad. Y si yo dijera, porque ya lo han visto ustedes, cuál es la enfermedad productora de anticuerpos, el lupus. Entonces, que si una paciente lúpica que andaba bien y me debuta o me cursa en algún momento con una trombocitopenia. Y desde el punto de vista clínico, entonces, la trombocitopenia puede no tener nada, puede tener sangrado y puede tener trombosis. Y ustedes me van a preguntar por qué una trombocitopenia puede tener trombosis. Ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son los cuadros clínicos que yo, en una paciente que me consulta a mí, que yo veo una pancitopenia, yo tengo que preguntar sangrados? ¿Y cuáles son los sangrados más frecuentes? Puedo tenerlo a nivel de la piel con las púrpuras, puedo tener hematomas, y después puedo tener sangrado en otros lugares, por ejemplo, en una mujer que tenga una hipermenorrea, o ante un microtrauma, como podría ser cepillarse los dientes que tenga epístasis, gingivorragia, o que tenga epístasis. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un dibujito donde vemos petequias, son estos puntitos. Dijimos que petequias son púrpuras de menos de 2 milímetros y equismosis, que serían de 2 milímetros. ¿Cuál es el lugar más frecuente de presentación? No es este, es en los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque yo tengo, a ese nivel tengo la sangre que tiene que vencer una presión hidrostática para subir. Entonces, ahí hay una presión que ayuda para que se produzca una extravasación sanguínea, en los casos de la plaquetopenia. Entonces, cuando yo lo interrogo al paciente, tengo que preguntar un poco sobre lo que hemos estado hablando. ¿Tuvo fiebre, tuvo exantema, tuvo sangrado, tiene otros síntomas? Entonces, antecedentes de sangrado previo en las menstruaciones, alguna extracción dentaria, las picaduras, antecedentes familiares de trombocitopenia, porque hay algunos casos genéticos. Ingesta de drogas, incluido alcohol, infecciones virales recientes, infecciones bacterianas. El Helicobacter pylori, ustedes saben que se ha visto asociación muchas veces de pacientes que tienen Helicobacter pylori con trombocitopenia. Entonces hay que descartarlo a esto. Enfermedad de autoinmunidad, el LES, la artritis, el SAF. El SAF, ustedes saben, ¿no? El síndrome antifosfolipídico. Embarazo.
Ustedes saben que puede darse una plaquetopenia en la embarazada, es más, fisiológicamente la embarazada puede tener plaquetopenia, pero si la plaquetopenia es muy acentuada, ojo, porque podemos tener un síndrome HELLP. La malignidad, porque la malignidad predispone también a coagulación, a fenómenos protrombóticos, y también habría algún grado de freno y de producción de anticuerpos en los casos de cáncer, viaje o vacunaciones recientes. El examen físico, entonces, un poco de lo que hemos estado hablando, mucocasino de sangrado mucocutáneo. Esto es pero muy importante. Es ante un paciente con púrpura, tengo que ver si tiene hematoma en la mucosa. Si tienen púrpura en la mucosa, porque eso es un signo de alto riesgo para sangrados, ya lo vamos a ver. Hematoma en articulaciones parte plana. Y voy a buscar todo lo que tiene que ver con el sistema retículo endotelial. Voy a buscar para ver si tiene esplenomegalia, ya hemos hablado del hiperesplenismo, leucemias, adenomegalia y esplenomegalia. Signo de necrosis, isquemia digital y coagulación intravascular la vamos a ver. ¿Y en qué tipo de púrpura la vamos a ver? Las púrpuras con trombosis, que ya vamos a ver cuáles son. O sea, tengo púrpura por disminución de las plaquetas, pero a la vez tengo trombosis. Ya vamos a ver. ¿Cuál es el laboratorio que tengo que pedir? Un froti. El froti a mí me ayuda mucho y vamos a ver, porque si yo tengo blastos, por ejemplo, puede ser que tenga una trombocitopenia en el seno de una leucemia con invasión medular. Y si tengo equitocito, puede ser que sea una no inmunogénica, sino que se haya producido ruptura de glóbulos rojos en válvula o en los casos de vasculitis o en algún tipo de vasculitis. Aparte del froti de sangre periférica, donde está el recuento de plaquetas obviamente, el laboratorio de rutina, leucemia, creatinina, hepatograma, LDH, que me habla muchas veces de anemia hemolítica. Dímero D, ¿por qué? Porque si yo tengo una coagulación intravascular diseminada o tengo un etoprotrombótico con coágulos que se lisan, yo voy a tener un aumento del dímero D. Y estos son los casos de púrpuras con trombosis. Y la trombopoyetina, si la pudiera dosar, orina, serologías varias para descartar que no sean virales, virus HIV, hepatitis B en su comienzo, citomégalo, y después estudiar colágenopatía para ver que no tengo lupus o alguna otra enfermedad, factor reumatoideo, FAN, anti-RO y anti-LA. Los algoritmos siempre uno los ve y se quiere agarrar la cabeza, pero a veces nos pueden ayudar para irnos encauzando. A ver, este algoritmo me parece interesante porque hace un algoritmo en base al frotis. Entonces lo primero que él hace es examinar el frotis de sangre. Hay que descartar la pseudo trombocitopenia, que tengo acúmulo o cuando yo hago el frote veo acúmulo de plaquetas unidas. Y yo, en base a un frote, voy a decir, si yo tengo equistocitos, que son glóbulos rojos rotos, fragmentados, porciones de glóbulos rojos, entonces yo pensaré que ha habido una anemia hemolítica, no inmunológica, tal vez vascular, entonces pensaré en la púrpura trombocitopénica trombótica, en el síndrome urémico hemolítico, en la coagulación intravascular diseminada. Entonces, ¿qué voy a pedir? Y voy a pedir todo lo que son los elementos para descartar hemólisis. Voy a pedir el tiempo de protrombina, el KPTT, el dímero D y el fibrinógeno. ¿Qué pasa si yo tuviera blastos? Y bueno, yo iré a pensar en un probable desorden medular primario, microesferocito o aglutinación en plaqueta con CEDAR síndrome Evans. Si tengo linfocitosis, linfocito atípico, esto yo muchas veces lo veo en la mononucleosis infecciosa. Si tengo granulaciones tóxicas con neutrofilia, la veo en la sepsis. Entonces voy a considerar infecciones, haré cultivos, exámenes virológicos. ¿Y qué pasaba con nuestra paciente? Ella no tenía nada de esto. Ella simplemente venía con
un froti normal, porque no nos habían informado nada y solamente tenía trombocitopenia aislada. Entonces yo diría, tenía HIV, tenía virus C, Helicobacter pylori no tenía coagulación intravascular o el inicio de una coagulación intravascular. No, entonces lo que me quedaba pensar es que ella tuviera esto, una púrpura trombocitopénica inmunogénica. Y digo inmunogénica porque no voy a decir todavía idiopática, porque todavía no le había hecho fan yo ni pensar ni otras cosas para pensar que pudiera ser por ahí. Yo le dije hace rato que cuando yo estoy ante un paciente con pancitopenia, con trombocitopenia, yo tengo que ver qué hago con la paciente. Entonces yo digo, ¿qué hacía con la NASA? La interno para estudiarla. Entonces yo acá, ¿qué tengo que valorar? Es decir, ¿cuál es el riesgo que tengo con una trombocitopenia? Al ser aislada, yo tengo que considerar si ella puede sangrar, si corre riesgo de sangrarla. Entonces, el desangrado, perdón. Entonces yo digo, voy a considerar la enfermedad. Porque hubiera sido distinto que en lugar de la NASA me hubiera llegado un paciente con una hepatopatía alcohólica, con trombocitopenia y con hematomas por alteración de los factores de coagulación. Un paciente que hubiera tenido 50.000 plaquetas en un hepatópato con alteración de factores de coagulación no es lo mismo que en un paciente que no tenía nada. Tengo que tener en cuenta sangrado previo y esto que le dije que es muy importante, considerar la púrpura húmeda, que es cuando está en la mucosa, porque esto es un alto índice de sangrado. Entonces yo digo, a ver, algunas recomendaciones, porque, digamos, la pregunta mía era, ¿qué hago? Si yo me enfrento a esta paciente, ¿la transfundo o no la transfundo? Es la primera pregunta que yo me hago. ¿Qué quieren que le diga? Yo tenía un julepe bárbaro, porque ella no me pedía la actitud física para trabajar en una oficina, ella me la pedía para jugar al hockey, porque a ella le encantaba jugar al hockey. O sea, yo decía, un bochazo en la cabeza y está mata al horno. Entonces yo, ¿qué hice? Diplomáticamente la mandé a la hematóloga. Pero cuando ya lo tenemos nosotros como un paciente crónico, como son las PTI, que son pacientes nuestros, entonces nosotros vamos a ver que nos llegan a ver con valores de plaquetas de lo más variado. Entonces yo digo, ¿cuándo me preocupo en transfundirlo? ¿O cuándo lo mando a transfundir? Entonces yo diría, si yo voy a hacer una cirugía mayor, neurocirugía cardiovascular traumatológica, tiene que tener más de 100.000 plaquetas. Y ante una cirugía menor, más de 50.000. Biopsia de médula, piel, etc. Sangrando espontáneo grave, especialmente cuando tiene menos de 10.000. Y es muy importante lo que yo le decía, saber qué enfermedad de base tiene, pues no es lo mismo un hepatópato con alteración de la coagulación a que tenga solamente una PTI, o que tenga una pancitopenia por una aplasia medular, porque la PTI tiene una característica, tiene menos plaquetas, pero las plaquetas que tiene son muy vitales, son por lo general plaquetas jóvenes y podríamos decir de alta calidad, por decir un nombre. Distinta, por ejemplo, que una pancitopenia en una aplasia. No sería lo mismo una PTI con 50.000 a una aplasia medular con 50.000. Y como le decía, si hay otra alteración de la coagulación agregada. Entonces, si yo estoy ante una PTI y a un paciente que ya es paciente mío me viene a controlar, como el caso de NASA, yo diría, a ver, ella tenía 50.000 plaquetas, ¿qué hago? ¿Tengo que salir urgente corriendo a transfundirla? No. Más de 50.000, no tratar. Más de 20.000, rara vez tratar. Ya vamos a ver qué tratamiento le hacemos. Y menos de 20.000 yo evalúo. Estilo de vida, viaje, ocupación, antecedente. Y más de 10.000. Y bueno, ahí me empiezo a preocupar. Porque hay riesgo de sangrado mayor. Y cuando voy a transfundir, que no la voy a pensar cuando tenga epistasis, si es menorragia severa. La púrpura mucosa, la púrpura húmeda que yo le decía.
o sitio de hemorragia severo. Ahí no me interesa el número que tenga. Por supuesto, si el número es menos de 50.000, yo la transfundaré lo mismo en este caso sobre todo. Y ahora, ¿cuáles son los casos de púrpura con trombosis? Entonces yo le decía, esta púrpura trombótica trombocitopénica, y que ya la vamos a ver en un caso clínico, el síndrome hemolítico, la coagulación intravascular diseminada, sepsis, cáncer, cirrosis hepática, complicaciones obstétricas, el síndrome antifosfolipídico, inducido por heparina. ¿Qué quiere decir? La heparina, que se la usa mucho en todo lo que es embolias de pulmón, TBP. Nosotros usamos la heparina muchas veces como etapa aguda y después nos hacemos con un marol, pero hay casos donde tienen que usar heparina crónicamente, como el SAF en las embarazadas, por ejemplo. Ojo que un 5% puede producir trombosis. Entonces, la heparina produce trombosis. No me cierra. ¿Y por qué? Porque produce anticuerpos contra la heparina que me pueden producir después fenómenos protrombóticos. Entonces, si ustedes tienen un paciente que lo tienen con heparina, ojo, porque un efecto colateral de no solo eso, sino que la heparina me induce plaquetopenia por anticuerpos que después actúan, no fenómenos que actúan contra las plaquetas, sí, y me pueden producir fenómenos trombóticos. Si yo tengo un paciente que lo tengo con heparina y empieza con plaquetopenia, tengo que suspenderle la heparina, porque esto es un cuadro grave. Y después tenemos la hemoglobinuria parasítica nocturna, donde hay un problema en un gen, en la membrana de los glóbulos rojos y de los glóbulos blancos, y de plaquetas que me pueden producir fenómenos protrombóticos. ¿Cuál es el tratamiento de la PTI? Entonces yo decía, bueno, por lo general las PTI las manejan el hematólogo, pues yo tengo que saber las cosas que se hacen, pues son pacientes que después van a tener su patología crónica y yo tengo que estar al tanto de ello. Entonces nosotros decimos que en la hemorragia grave, si tengo plaqueta menos de 30.000, transfundo. Entonces, ¿y cómo puedo hacer? Porque está bien, tiene 50.000 y yo listo, que vaya tranquila. No, hay alternativas para subir las plaquetas. Una es el corticoide, que en los cuadros agudos yo puedo hacer 1 miligramo kilo, 2 semanas y después ir bajando. Análogos de la trombopoyetina, este es el que más se usa. El nombre comercial se llama Revolade, es muy bueno, porque muchas veces con este tratamiento yo evito hacerle esto, corticoide. Esplenectomía, porque el vaso es el órgano donde se produce la destrucción de la plaqueta que ha sido atacada por el anticuerpo, y ya les voy a mostrar un dibujo, el fundamento de todo esto. Entonces esto es parte muchas veces del tratamiento, que ahora con los análogos de la trombopoyetina ha disminuido. Un anti-CD20, ya les muestro por qué, y la inmunoglobulina que se usan en casos, por ejemplo, para actuar rápido, cuando tenga que hacer una cirugía, tenga plaquetas bajas, y por supuesto yo le tengo que dar medidas al paciente, tengo que decir, hay remedios que yo no puedo usar en una trombocitopenia, como son los AINES, por la acción sobre tromboxano, que ya les dije. Lo único que puedo usar son el paracetamol y la dorixina, y darle ácido fólico. Acá está los fundamentos. Entonces yo el corticoide, la gamma globulina intrainmune, lo voy a usar para tratar de frenar esto, la unión del anticuerpo al receptor de la plaqueta. Porque este anticuerpo es que después se une al receptor del macrófago, que es que me lo destruye en la médula ósea. Entonces a este nivel yo puedo usar la
la gamma globulina inmune yo la uso cuando necesito levantar en forma urgente plaqueta. Por ejemplo, en un paciente que esté plaquetopénico y tenga que ir a una cirugía. Y también voy a usar los corticoides. ¿Cuál es la acción del corticoide? Disminuye la producción, pero en forma generalizada la producción de anticuerpos. La esplenectomía, que el otro es para destruir, digamos, para romper la fábrica o el desaguadero donde se me rompen las plaquetas, sacar el vaso, con sus consecuencias. Por supuesto, a un paciente que le vaya a hacer una esplenectomía, le tengo que hacer vacunación, sobre todo para germen encapsulados. A nivel de la médula, actúo con los otros elementos que yo les comenté, los corticoides. El corticoide porque, fíjense que el anticuerpo no solo actúa a nivel periférico de la plaqueta en la PTI, sino actúa también sobre los precursores, sobre el megacariocito. El corticoide para frenarme entonces ese anticuerpo que me ataca la plaqueta y el precursor. ¿Y yo cómo puedo estimular la producción? Y le doy un análogo de trombopoyetina, el trombopag, a nivel de médula. ¿Qué otra forma puedo hacer? Y si trato de frenar un poco los macrófagos, pero no con corticoides, bueno, uso azatioprina, ciclofosfamida. Y si digo, no voy a actuar frenando esto, sino solamente los linfocitos que son los que me atacan o me producen gran cantidad de anticuerpos, y si actúo sobre los linfocitos, sobre los CD4, los CD20 digo, entonces ahí actúo con los anticuerpos monoclonales, con el rituximab, un anti-CD20. Entonces, estas son, y si yo tengo una gran carga de anticuerpos, y estoy ante una situación de emergencia donde tengo que levantar las plaquetas porque está sangrando, plasmaféresis para lavar los anticuerpos. Bueno, entonces, ¿qué hicimos con la NASA? Porque ella estaba para ahí, está ahí con la madre y bueno, yo tenía que firmar el certificado. Bueno, yo le dije, bueno, esperemos con el joque, la mandé a la hematóloga para que la estudiara. En un principio pensamos en una PTI, pero después cuando le hicimos un análisis, en un primer momento no tuvo FAM positivo, pero después apareció un FAM positivo. Entonces dijimos, ¿no será que ella no tiene todavía un LES, pero vaya a un LES? Y fíjense en que le dijimos, por supuesto, que no tome AINES, le dimos ácido fólico, no hubo necesidad del corticoide. Y el reumatólogo que la vio le dio hidroxicloroquina. Y ella anda mejor, anda con las plaquetas ya casi normales, así que puedo volver a hacer su... Ahora, yo no sé si ella, con el correr de tiempo, evolucionará un LES, sea esto del inicio, o sea que sería una púrpura trombocitopénica inmunogénica secundaria, no primaria, que es como sería el caso del PTI. Vamos a otro caso clínico. Varón de 48 años. Antecedentes rinitis nasal, con corticoide. Común. Fluticasona tópica para la rinitis. Una semana antes con astenia, coluria, decaimiento, un síndrome general. En el examen físico ictérico, petequias en hombro y equimosis de rápida aparición en zona de venopunción. El examen neurológico no tenía nada. Y veamos el laboratorio. Hemoglobina de 15, glóbulos blancos 6.400, plaquetas 80.000. Bilirrubina total de 5. A predominio indirecta, porque directa tenía 0,30. GOT, muy poco aumentada, la GPT normal, gamma GT normal. CPK alta. LDH muy alta. Urea normal, creatinina en 1,20. Tiempo de protrombina 16, ya vamos a ver que mide tiempo de protrombina. Rino 1,07, o sea, levemente alterado. El KPTT que mide la vía extrínseca
normal, esto mide la vía intrínseca, fibrinógeno normal. Orina, glóbulos rojos 50-100. Frotis, no había blasto, no había alteración morfológica y había esquistocitos. Entonces, si ustedes se fijan, era una púrpura aguda, para empezar. Púrpura porque tenía petequia y equimosis, y era una púrpura trombocitopénica porque tenía plaquetas bajas. Pero ¿qué más tenía? Tenía anemia hemolítica. Porque, si bien no había caído mucho la hemoglobina, pero él tenía bilirrubina aumentada indirecta y tenía esquistocitos acá, LDH aumentada. Tenía elementos para hemólisis, estaba ictérico. ¿Y qué puede ser esto? Entonces pensamos en este otro tipo de púrpura, trombótica trombocitopénica. O sea, es una púrpura que me da pancitopenia, pero que me puede producir trombosis. Y es un cuadro que no es tan frecuente, pero yo se lo doy porque puede aparecer y es un cuadro muy grave si no lo tienen en cuenta. Anemia hemolítica y causa es una péntada, sobre todo que causa anemia hemolítica microangiopática, caída de las plaquetas. Fíjense, si yo tengo un problema de trombo, ¿qué es lo que pasa? Si me tapa distintos lugares circulatorios, imagínense el riñón, me puede dar insuficiencia renal, puede darme datos neurológicos y fiebre. ¿Y por qué? Es por una lesión endotelial. Y fíjense en que era un cuadro que hasta que apareció la plasmaféresis tenía una alta mortalidad, el 90%. ¿Cuál es la etiología? Entonces dijimos, secundaria sí, a infecciones. ¿A cuál infecciones? A la Escherichia coli, síndrome urémico hemolítico, a la Shigella, la HIV. Secundaria a vasculitis por LES, por ejemplo, a neoplasia. Y las primarias, hay una forma congénita rara y una forma adquirida que es por un anticuerpo que bloquea el ADAM13, que es una proteína que ya le voy a mostrar cuál es la función que tiene. Son más frecuentes en el adulto, 50% puede ser un episodio único y el 50% recae. ¿Qué es lo que sucede? Usted tiene el endotelio acá. Cuando se produce esto, que es el factor de von Willebrand, hay una proteína. El factor de von Willebrand debería ser, a ver, ¿cómo podría explicarse yo? Es como una red que cuando la plaqueta se adhirió, la tapa la plaqueta y la plancha contra el endotelio. Ahora, el factor von Willebrand, para funcionar bien y para atar esas plaquetas, es fragmentado o cortado en porciones. Podríamos decir que vendría a ser como una soga que yo le corto en varios puntos de acuerdo al tamaño que necesito para atar la plaqueta. Entonces lo que hace esta proteína es, que se llama ADAM13, es fraccionar el factor de von Willebrand para que me ate la plaqueta. ¿Y qué pasa si yo no tengo la proteína, no tengo un anticuerpo que me la neutraliza? No se fragmenta, entonces este hilo me ata mucha más plaqueta de la que yo necesito. Entonces, si yo formo trombos de plaquetas grandes en la circulación, me van a producir un fenómeno de trombosis. ¿Y qué me va a afectar? Los órganos más irrigados, y ahí está la péntada, dentro de la péntada está la insuficiencia renal, y si yo produzco trombos que a la vez me pueden producir alteraciones en la circulación normal del vaso, el glóbulo rojo cuando pase se va a romper y me va a dar la anemia hemolítica. Y no me consume muchos factores de coagulación, fíjense. Por eso el laboratorio tenía el TP y el CalPTT, no lo tenía tan alterado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver trombos.
que me tapa, por ejemplo, el riñón. Si vemos un frotis, nosotros, ¿qué vamos a ver? Entonces, si yo tengo un fenómeno que me consume las plaquetas porque me forma un montón de aglomerados de plaquetas, que me destruye los glóbulos rojos cuando pasan por esos vasos que están tapados por esta plaqueta, entonces yo voy a tener esquistocitos, voy a tener disminución del número de plaquetas, de esquistocitos, y voy a tener anisocitosis, voy a tener glóbulos de tamaño normal, glóbulos chicos. Este es un frotis normal donde yo veo un linfocito, veo las plaquetas y veo los glóbulos rojos, todo con sus tamaños más o menos normales. Y las plaquetas. Acá aquí aparecen los esquistocitos. Y este paciente tenía, aparte, por la falla renal tenía y por el compromiso que tenía, probablemente a nivel glomerular tenía esquistocitos en el frotis y tenía hematuria. Lo que habríamos tenido que hacer, no sé si se acuerdan ustedes la historia clínica, era a estos glóbulos rojos preguntar a la bioquímica si me podía decir cómo eran, a ver si eran dismórficos. Entonces, este era un cuadro que sí. ¿Cuál es la característica en el laboratorio? Tiene trombocitopenia, tiene esquistocitos. ¿Ve, por ejemplo, células inmaduras blancas? No tiene. Los blancos pueden estar normales o aumentados. Si hay hemólisis, va a tener un aumento de los reticulocitos. Pero la característica es que yo tengo trombocitopenia, tengo esquistocitos. ¿Y qué va a pasar con la prueba de Combs? Porque la característica de las púrpuras inmunogénicas es que yo le hago una prueba de Combs y es positivo. Perdón. Eso en el caso de la anemia hemolítica. Si yo no tengo anticuerpos que me destruyan los glóbulos rojos, para decir es una hemólisis por anticuerpo, la prueba de Combs va a ser negativa. Cuando hay hemólisis hay aumento del LDH y voy a tener la bilirrubina indirecta aumentada. Estos son los hallazgos que yo tengo. Y el KPTT y el TP pueden estar normales. Yo les digo, antes del tratamiento la mortalidad era del 90%. ¿Y qué es lo que se hace? Se hace plasma fresco congelado para reponer la ADAM13. Le hago plasmaféresis, este tratamiento que le salva la vida a los pacientes, porque yo limpio todos los anticuerpos inhibidores del ADAM13. Limpio de la sangre todas esas partículas de von Willebrand que no han sido fragmentadas. Y el otro tratamiento que le hago es corticoide, 1 o 2 miligramos kilo por día. Yo hace poco tuve una paciente que ella, sin tener ninguna enfermedad de base, entró con una clínica compatible y fue una PTT. Le estudiaron, por el momento no le encontraron que tenga una enfermedad del colágeno, pero pensé en vasculitis, y le mandaron el estudio del ADAM13 a Buenos Aires, que bueno, por la pandemia y todo no regresó. Si nosotros tenemos en cuenta que esta es una enfermedad que el 50% puede no repetirla en su vida, pero es una patología que tiene que tenerla en cuenta porque es una patología que puede matar al paciente. Y el síndrome urémico hemolítico, ¿qué es lo que pasa? Es algo parecido, pero no es por un anticuerpo contra el ADAM13 o un déficit de ADAM13. Lo que sucede es que hay ciertas sustancias, bacterias, ¿no? Como por ejemplo, fíjense, es la causa más frecuente de ira en los chicos. La causa más frecuente de insuficiencia renal aguda en los chicos. Más del 80% por diarrea enterorrágica. ¿Y por qué? Por la cólica o Shigella, que tiene la toxina Giga. ¿Y qué tiene el paciente? O sea, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la toxina de la bacteria me daña el endotelio y me precipita una coagulación. O sea, es la injuria interna que yo le decía, no es una injuria externa. Entonces me produce daño, me produce una endotelitis, podríamos decir ahora.
y me da una coagulación intravascular. Entonces voy a tener trombocitopenia, voy a tener anemia hemolítica y voy a tener IRA, insuficiencia renal aguda. Pero no voy a tener los niveles de ADAM 13 van a ser normales y no hay daño neurológico. Entonces, plaquetas bajas, anemia microangiopática, los patrones de anemia hemolítica, bilirrubina, y como hay falla renal puede haber urea y creatinina. El tratamiento es sintomático, eventualmente van a hemodiálisis, pero el 85% gracias a Dios evoluciona bien y un 15% va a insuficiencia renal. Ustedes saben que actualmente una de las teorías del daño del COVID es la teoría trombofílica. Actuaría dañando el endotelio aparentemente y produciendo cuadros de trombofilia generalizada. Bueno, estos son mis dos hijos varones. Bueno, muchas gracias y ya mandaré la otra clase para completar el tema de enfermedad de la coagulación.